Jesucristo da la victoria a través del poder de resurrección. Es en este poder de resurrección que las personas llevan la cruz, reciben edificación espiritual, ven algo de luz y llegan a la santidad. ¿Ok? Entonces, es en este momento que nosotros nos preguntamos, pero ¿y cómo vamos a resucitar con Cristo? ¿Cómo vamos a hacer una nueva criatura en Cristo? O sea, aquí habla este capítulo completo acerca de la resurrección, acerca de la verdad de la resurrección. Y es en el poder de resurrección que nosotros podemos tener una nueva vida, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, porque somos ya controlados por nuestro espíritu vivificante de Cristo, ¿ok? Entonces, dice, el Señor es poderoso y trasciende las barreras. Sin embargo, Él es la cabeza y lo más maravilloso es que Dios quiere que seamos unidos en el Señor, en uno. ¿Ok? Colosenses 1, versículos 18 y 20 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Ok? Nada hacemos con decir yo soy salvo y habernos quedado en la santidad posicional si no lo llevamos a la experiencial con la resurrección de Cristo y nosotros unidos a Él. Una persona así, muerta y resucitada en Cristo, está más allá de toda restricción y es muy capaz de manifestar todo el poder de Dios. ¡Wow! Con respecto a este capítulo, recordemos que estamos en el avivamiento para Venezuela y las naciones y estamos haciendo un contraste, ¿verdad?, entre la santidad versus el mundo con lo que respecta a la actualidad, que se considera que son los últimos tiempos por todos los acontecimientos que venimos, ¿verdad?, desarrollando. A mí me parece también necesario hacer un pequeño paréntesis aquí para resaltar la importancia de este capítulo de resurrección, específicamente con este versículo, ¿verdad? Que se trata de la resurrección, ¿verdad? Y de cómo personas, supuestamente, como dije, que representan a Dios aquí en el mundo y en su defecto a Cristo, no están respaldando la Biblia con sus hechos. Porque, por ejemplo, aquí dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué me llamó a mí la atención este versículo específicamente? Porque vemos que representa a Dios aquí en la tierra según la religión católica, ¿verdad? Lo conocemos como el Papa, está dando a menudo muchos discursos en donde están cambiando muchas cosas, en donde se están proclamando muchas cosas. Y quizás se están haciendo sin tener el respaldo de la palabra, de la verdad, que es lo que nos ha dejado Dios para poder contemplar lo que es la realidad con lo que es las escrituras. Entonces voy a tratar de dejarles el link aquí para que puedan verlo ustedes mismos acerca de el Papa dando una declaración en conferencia en donde algo que él pudo hacerlo muy chistoso realmente tiene un trasfondo muy importante. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo que no sabe lo que traigo yo aquí en el bolsillo. Siempre llevo un rosario y este librito. Y saca un librito y lo abre en diferentes partes en donde dicen, ¿saben qué es esto? Esto es un Via Crucis. Via Crucis para los católicos es como el desglose de lo que fue la pasión de Cristo, ¿verdad? En donde inocentemente nosotros pudiéramos considerar que es algo de hecho que conmemora la muerte de Cristo, pero
El problema está en el momento que él dice, aquí en este Vía Crucis podemos ver el fracaso de Dios en la cruz con Jesús. Y yo, ¿what? ¿Qué? El fracaso de Dios con la obra de Jesús en la cruz. Entonces yo me puse a investigar un poquito más acerca de lo que era el Vía Crucis y realmente no voy a decir que el 100%, pero sí un 90% de las iglesias católicas practican este Vía Crucis solo hasta su muerte y no resaltan la victoria de Jesús en la cruz, que fue su resurrección. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de estar conmemorando su muerte, y no hacer énfasis en la finalización de esa pasión que fue en la resurrección y hasta nuestros días, porque está vivo, Él vive y está entre nosotros, se está torciendo la palabra, porque dice aquí, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. ¿Ok? Entonces, es importante, ¿verdad? Que simplemente tengamos esto como conocimiento, una pequeña semillita de conocimiento y revelación que Dios nos está dando acerca de estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a darle la importancia que requiere a esos comentarios que parecen ser chistosos, nos podemos dar cuenta del trasfondo que hay en negar la resurrección de Cristo. Señores, estamos enfrente de la apostasía, ya lo estamos viviendo. Solo necesitamos estar en conocimiento para que de corazón nosotros estemos firmes en la proclamación de lo que es la palabra en cuanto a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y de la victoria que celebramos todos los creyentes. Como dice aquí en Colosenses, de que ya Jesús, ¿verdad?, clavó eso en la cruz en señal de su victoria ante la muerte. Esto lo vamos a evidenciar. Primero lo voy a leer en esta Biblia, que es la católica, y dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14, perdonándole todos sus pecados, ha destruido el documento acusador que nos era contrario y lo hizo desaparecer, clavándolo en la cruz. Ha despojado a dominios y potestades, exponiéndolos a vergüenza pública, y ha triunfado de ellos por medio de Cristo. En esta lo dice así, segunda de Colosenses, versículo 14, dice, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ok? Entonces, este versículo era como la forma triunfante de exponer, como decir, en carrozas, ¿verdad? Y traerlos así amarrados, triunfando, ¿verdad? Públicamente, o sea, delante de todos, en lo que respecta a lo espiritual. La victoria de Jesús en la cruz, ¿ok? Entonces, cuando alguien nos venga a hablar acerca de la muerte de Jesús, proclamemos también su resurrección, porque es allí donde Él obtuvo la victoria, y los que estamos resucitados juntamente con Cristo tenemos victorias también en Cristo Jesús. ¡Wow! Tremenda revelación. Entonces el Espíritu Santo, el que nos enseña todas las cosas. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice, pero la unción que vos recibiste de Él
permanece en vosotros. Juan, yo realmente iba a citar desde el versículo 27, pero me encuentro con esta revelación y es imposible seguir adelante sin hablar al respecto. La tomamos desde el versículo 18 y dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Los que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Ok? Yo no voy a decir que esto es casualidad. Realmente quise hacer un paréntesis por algo que había leído días atrás y el Espíritu Santo nos trae a este versículo es porque nos está anunciando, nos está alertando, ¿verdad? Dice: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en Él. A través del Espíritu Santo que Él nos revela todo lo que está pasando en nuestros días. Dice, unción de Jesús. Al examinar la palabra de Dios encontramos que alguien que es útil en las manos de Dios, primero debe haber recibido una unción de Él. Si no, no ha sido ungido, no debería trabajar para Él. El aceite de la unción quizás pueda parecer externo, podemos vincularlo con el poder, como dijo Pedro en Hechos 10:38. Entonces, vamos a Hechos, capítulo 10, versículo 38, en donde habla de la unción de Jesús, ¿verdad? Acá en el 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, en esta Biblia lo dice así, Hechos 10, versículo 38, dice, me refiero a Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el poder del Espíritu Santo. Él pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. ¿Ok? Entonces, el aceite de la unción y el poder están asociados. De hecho, es el Espíritu Santo, el poder de Dios. Gloria a Dios. Sin embargo, como el Espíritu Santo en el hombre es el resultado de la unción, no es todo lo que Dios tiene en mente cuando unge a una persona. Debemos entender que el propósito de Dios al ungir no es hablar en lengua, no es hacer milagros, más bien es el hecho de que hemos sido apartados para Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, la santificación significa eso, ser
apartados para Dios, ¿verdad? De hecho, la unción expresa el derecho de posesión de Dios. ¡Wow! El aceite de la unción es poder sobre los demás. ¿Ok? El hecho de que una persona tenga el aceite de la unción no quiere decir que tenga poder, simplemente que es vasija para ser utilizable por Dios para dar poder a las personas que están a su alrededor. Entonces, Dios ungió al Señor Jesús con poder. Entonces Jesús estuvo sanando a los oprimidos. ¿Ok? En Hechos 10:38 habla de eso, del Espíritu Santo y poder. El Espíritu Santo sobre nosotros es el aceite de la unción, pero sobre otro es poder. El poder del Espíritu Santo se descubre en los demás, pero sobre ti es aceite de la unción. Wow. En consecuencia, nuestra consagración produce poder en las otras personas. Entonces aquí dice, esta enseñanza de la unción nos emplea un razonamiento que no podríamos entender su razón, ya que somos muy inferiores a la mente de Dios, ¿ok? Nuestro sentido del bien y del mal deben ser juzgados según la unción y no según la razón. Tenemos la mente de Cristo. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Que ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? Dice, la consecuencia de esta unción para algunos es la enseñanza y el conocimiento, y para otros es el poder. Jesús es el que provee la sabiduría para darnos el conocimiento y poder proclamar la palabra en poder del Espíritu Santo, ¿ok? No simplemente con palabras persuasivas, sino con poder. Entonces dice, para algunos es enseñanza, pero para otros es poder. Todo el que busque la vida en sí mismo no la hallará, ya que es la muerte la que obra en nosotros para que haya vida en los demás. Preguntamos, ¿tenemos unción? Dice, la unción en nosotros significa poder en los demás. ¿Ok? Solo cuando naturalmente tengamos la unción de Dios, las demás personas serán ayudadas e incluso tocarán al Señor mismo. Hermoso. Otro punto que debemos tomar es que la unción no es para el individuo, sino para el cuerpo de Cristo. No solo buscamos la enseñanza para nosotros mismos, sino para todo el cuerpo de Cristo. La medida de la unción de nosotros es el límite de nuestro servicio a Dios. Es a través de la unción que llegamos a servirle con su palabra. Entonces, finalmente, los exhorto a consagración plenamente para Dios. Todos los ministerios se basan en la consagración. La unción que Dios te da prueba que eres suyo. Hermoso. Entonces, en presencia de el poder de la resurrección, de la unción de Jesús en la tierra, y que es en Jesús que nosotros ya podemos ver el reino de Dios aquí. Nosotros vamos a desglosar un poco acerca del reino de Dios. Se dice, el Señor Jesús vino a la tierra para establecer el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, el evangelio consta de dos aspectos. Esto me encantó. El individual y el corporativo. El individual, el Señor da vida eterna a los creyentes, y en el corporativo, el evangelio llama a las personas al arrepentimiento para que se conviertan y entren en el reino de Dios. Esta revelación, ¿verdad?, que tuve mucho tiempo, procesándola, porque no podía como establecerla en nuestras vidas, pero ¿en qué momento? Y realmente eso es lo que pasa, hablando con una persona llegué a decirle, es como que en el momento que nosotros recibimos a Cristo y somos salvos, apenas tenemos un 50% de nuestra salvación. Él ya hizo el trabajo completo.
No hay duda de eso. Él finalizó su trabajo con la victoria de resurrección, ¿verdad? Pero nosotros decimos, ay, ¿por qué entonces nosotros no somos victoriosos en Cristo? Sino que todavía estamos como esclavizados, ¿verdad? Es como que si Satanás todavía no estuviera ahí. Entonces, es en el momento que nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Nos convertimos, que nosotros entramos en el reino de Dios. Es cuando nosotros nos dedicamos a Cristo, o sea, nos consagramos para Él, queremos agradarlo, queremos, o sea, hay muchos cristianos que son salvos, ¿verdad? Porque ya sabemos que la salvación es por gracia, pero no demuestran su santidad en su manera de vivir. Entonces, es en el momento que nosotros nos consagramos para Cristo que nosotros comenzamos a entender de qué se trata esto del reino de Dios. Tratan la salvación como el reino de Dios, como si fuera la misma cosa, y son dos cosas distintas, ¿ok? Entonces los ojos de Dios están puestos en el reino, y eso lo vamos a ver en el Padre Nuestro, ¿verdad? En Mateo 6:13, que es otra paréntesis que voy a hacer por aquí. En esta Biblia, en Mateo 6, versículo 13, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la finalización del Padre Nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta Biblia está Mateo 6, ¿verdad? También está Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ¿verdad? Pero en el versículo 13 dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Al 14 pasa, porque si ustedes perdonan a los demás, la pequeña acotación que veo aquí, que me parece también trascendental porque está relacionado con el reino de Dios, es que en esta Biblia omiten esa pequeña parte. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. O sea, el Padre Nuestro en la católica no tiene esas tres cosas tan importantes con las que finalizan el Padre Nuestro. Eso a mí me pareció muy importante también resaltarlo porque los católicos entonces estamos orando a un Padre Nuestro fallo, en donde no resaltamos porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y eso es trascendental para Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que los ojos de Dios están puestos en el reino. En el Padre Nuestro lo vamos a ver en ese capítulo 6, versículo 13, ¿verdad? Y dice, el poder y la gloria están relacionados entre sí. En Apocalipsis, que ya viene siendo los últimos tiempos, las revelaciones para los últimos tiempos, el capítulo 12, versículo 10 dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ok, vamos a buscarlo. En Apocalipsis vemos en el capítulo 12, versículo 10, que citan esas tres cosas del Padre Nuestro. ¿Qué quiere decir? Dios nos manda a nosotros a orar en el Padre Nuestro. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Y en Apocalipsis entonces llega el reino, el poder y la gloria. Pero nosotros tenemos que llamarlo, nosotros tenemos que quererlo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. En esta Biblia lo dice así, ya está aquí la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, ya está aquí la autoridad de su Mesías, ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos. ¿Ok? Entonces, el reino es la esfera donde Dios ejerce su reino. ¿Ok? Si nosotros estamos en este mundo, en donde sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás, por una adjudicación falsa que él se dio, recuerdan cuando estaban en el desierto
y le dijo a Jesús, todo el reino te lo daré porque ellos me pertenecen. O sea, es un falso. Él se adjudicó el reino, el poder y la gloria que son de él, cuando esto es falso. Y es en Apocalipsis en donde ya Dios va a ejercer su reino aquí en la tierra. Entonces, en Lucas 17:21, el Señor dijo, el reino de Dios está entre nosotros. Esto indica que el reino de Dios es Jesús, porque la autoridad de Él se lleva a cabo sin ningún obstáculo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él podía sacar demonios, curar enfermos y hacer todo lo que en el reino de Dios se puede hacer. Dice, el reino de Dios está en el Señor Jesús y también debería estar en la iglesia. Debido a que la vida del Señor Jesús fue dada a la iglesia, su reino debe propagarse y establecerse por medio de ella. ¿De quién? De la iglesia. Dios estableció un reino por medio de Jesús y ahora ese grano produjo muchos granos. Hoy la esfera de Dios no se limita a Jesús, sino que se extiende a muchos creyentes. ¡Wow! El propósito de Dios no es que seamos solo su iglesia, sino que seamos su reino. La iglesia debe ser la esfera del reino de Dios, es decir, el lugar donde Él, Dios, ejerce su autoridad. Por consiguiente, el deseo de Dios no se limita a ganar terreno en algunas personas, ya que desea que la iglesia en su totalidad esté libre de rebelión. Señores, ahorita nos estamos encontrando con iglesias que se niegan a traer el reino de Dios aquí a la tierra. O sea, son iglesias que están en rebelión. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es traer su reino a la tierra. Y mientras nosotros tratemos de hacer nuestra voluntad a nuestra manera, nosotros estamos obstaculizando el reino de Dios aquí en la tierra. Debe haber una dependencia total de Dios para que su autoridad se lleve a cabo perfectamente entre sus criaturas. Dios no nos llamó solo a recibir vida por medio de la fe, sino también a preservar su autoridad por medio de nuestra obediencia. El plan de Dios en la iglesia es que nos sometamos a sus autoridades y a todas las autoridades que se estableció. Es inútil someternos al hombre. Lo que necesitamos es ver la autoridad de Dios. Una vez que el hombre toca la sumisión ante la menor desobediencia, reconocerá interiormente su rebelión a la autoridad de Dios. Entonces, quienes no conocen la autoridad saben cuán rebeldes son. Cuando Pablo se encontró con Ananías, esto a mí me encantó porque dice, cuando Pablo se encontró con Ananías, no solo vio a un hombre, tampoco preguntó quién era, ni si era un hombre culto o no. Él reconoció a Ananías como una autoridad delegada por Dios, así que se sometió a él. Eso lo vamos a encontrar en Hechos 9, versos 17 y 18. En esta Biblia, libro de Hechos, capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. En esta Biblia, Hechos 9, 17 dice, Ananías fue, entró a la casa, le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, Jesús el Señor que se te apareció cuando venías por el camino me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese mismo momento se le cayeron de los ojos una especie de escama y recuperó la vista. Y a continuación fue bautizado. Luego comió, recobró la fuerza.
Dios desea hacer de las naciones su reino a través de su iglesia. Si la iglesia no se somete a la autoridad de Dios, Él no puede establecer su reino. Entonces vamos a buscar en Tito 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buena obra. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Okay? En este lo dice así. Capítulo 2, versículo 11. Fundamentos de esta exigencia. Porque se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. Ella nos enseña a renunciar a la vida sin religión y a los deseos del mundo para que vivamos en el tiempo presente con moderación, justicia y religiosidad, en espera de la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificarnos para que seamos un pueblo elegido, siempre deseoso de practicar el bien. ¿Ok? Ya sabemos que cuando habla de religioso, religiosidad, se refiere a piedoso y piedad. ¿Ok? Entonces, Dios obtuvo el reino del Señor Jesucristo, luego estableció su reino en la iglesia y finalmente establecerá su reino en toda la tierra, en cada una de las naciones. Llegará el día cuando se declarará el reino de Dios sobre el mundo. Han pasado a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis 11:15. Solo cuando el reino fue establecido en el Señor Jesús fue posible que estuviera la iglesia. Solo cuando el reino sea establecido en la iglesia pueden los reinos del mundo llegar a ser el reino de Dios. Es por eso la gran importancia de que la iglesia tome en serio esto del reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia debe someterse a la autoridad divina. Si no estamos conscientes de lo que es la autoridad, no podremos ser discípulos de Cristo ni ser sumisos a Él. No hay ninguna autoridad en la iglesia que podamos pasar por alto. Dios desea que el reino sea el producto de la iglesia y por medio de esta se ejerza toda la autoridad de Dios. Cuando la iglesia sea sumisa, la tierra entera se someterá a la autoridad divina. Pero si la iglesia no abre una vía para el reino de Dios, este no podrá extenderse a las naciones. Por esto la iglesia es el camino por el cual puede venir el reino. Si ese no es el caso, la iglesia será un obstáculo para el reino. Wow. Nosotros hemos retrasado a Dios. Debemos deshacernos de toda desobediencia para que Dios tenga un canal por el cual operar. Cuando la iglesia se somete a Dios, las naciones también se le someterán. Es por esto que la iglesia tiene una responsabilidad tan seria. Dios estableció sistemas de autoridad para expresarse, de tal manera que cuando nos encontramos con esta autoridad, se encuentra con Dios a través de una persona. Entonces, aquí Jesús explica una parábola, ¿verdad? En donde expone esta situación. Cuando la vida de Dios, su voluntad y sus preceptos son efectuados en la iglesia, viene el reino de Dios. Si queremos someternos a Dios, debemos reconocer a quienes recibieron autoridad de parte de Él. Si pensamos que solo Dios tiene autoridad, es muy probable que
constantemente ofendamos su autoridad. No tenemos opción de escoger entre la autoridad directa de Dios y las autoridades que Él delega, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. O sea, con este pasaje, ¿verdad? Del libro de Marcos capítulo 12 del versículo 1 al 9, Jesús les está diciendo, de hecho era su caso, un señor tenía una viña, la acondicionó y se fue de viaje, ¿verdad? Dejó a unos labradores encargados de la viña y luego mandó a sus siervos a pedirle los productos del fruto. Entonces los labradores, en vista que el dueño no estaba, los golpeaban, de hecho, hasta que el dueño de la viña mandó a su hijo y dijo, de repente ya enviando a mi hijo, sí, hagan caso. Entonces, igual, lo mataron y más bien quisieron quedarse con la heredad. Entonces, lo que quiere decir esta parábola es eso, o sea, que no es necesario que venga el propio dueño a decirle, necesito esto o necesito aquello. El dueño puede enviar a sus siervos a llevar un mensaje o específicamente a hacer valer su autoridad, ya que en ausencia del dueño, los siervos están haciendo lo que el dueño les está enviando a hacer. Entonces, dice, con respecto a las autoridades terrenales, Pablo no solo nos dio instrucciones positivas sobre la sumisión, sino también una advertencia negativa. Primero vamos a leer lo de esta Biblia. Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Ok? En esta lo dice así, Romanos 13:1. Todos, dice el cristiano y las autoridades civiles, todos deben someterse a las autoridades constituidas. No hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay por Él han sido establecidas. Por tanto, quien se opone a la autoridad se opone al orden establecido por Dios, y los que se oponen recibirán su merecido. Wow. Por ejemplo, en este avivamiento que es para Venezuela y las naciones, nosotros vemos mucho, vamos por justicia hasta el final, esto y aquello, o sea, sin tomar en cuenta, ¿verdad? Que si hay una autoridad allí es porque Dios la ha permitido, que debemos entender, lo que debemos comprender, lo que debemos aceptar, lo que debemos, no. Pero sí respetar que si está ahí es porque Dios está permitiendo esa situación. Que si yo considero que Dios tiene todo el control, entonces debo de aceptar la voluntad de Dios, porque Él así puede quitar a quien sea de donde sea, pero si está ahí es porque Dios lo está permitiendo y eso debemos respetarlo, ¿ok?